Muy buenas tardes, desde hace 3 minutos. Bueno, pues estamos en la serie de El Evangelio según San Juan. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 1, versículos 19 al 34. Y me voy a permitir leerlo, no lo tenemos en la pantalla, pero si tiene su Biblia, la puede abrir ahí en el capítulo 1, versículo 19. Si no, pues puede robársele la Biblia de alguien que esté alrededor de usted. Es para que se despierten, pues. Dice capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, algo interesante que deberíamos notar es que, el pueblo de Israel había estado acostumbrado a tener una relación muy cercana con Dios a través de los profetas. Dios le hablaba directamente al pueblo de Israel a través de profetas. No hacía caso el pueblo de Israel, pero le hablaba y tenía una relación muy estrecha. Pero habían pasado 400 años desde que Dios había hablado por última vez. Esa es esa parte que se le llama los 400 años del silencio de parte de Dios, ya que Dios decidió callar en ese tiempo. Pero en este pasaje del Evangelio según San Juan vemos cómo Dios vuelve a establecer el diálogo con Israel mediante la aparición de un hombre muy importante en el plan de Dios para la salvación de los hombres. Este hombre es Juan el Bautista. Y nada más para no equivocarnos, estamos leyendo el Evangelio según San Juan. Es Juan el Evangelista, y del que vamos a hablar hoy es Juan el Bautista. Son dos personas diferentes para no confundirnos después. Y vamos a ver 4 puntos importantes acerca de Juan el Bautista que son relevantes para entender el plan salvador de Dios para la humanidad. Primeramente que nada, vamos a ver la identidad de Juan. Ya que Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el mayor de los hombres que habían nacido, vale la pena que investiguemos y veamos quién era este hombre. Primero que nada, tuvo un lugar de preeminencia en la historia profética de Israel. En Mateo 11:11 nos dice que: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto lo dijo Jesús mismo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, de los hombres profetas, de los profetas israelitas que se había levantado, era el mayor Juan. Pero el que está en el reino, ¿cuántos están en el reino del Señor hoy? Como 5 o 6. Bueno, esos son mayor aún
que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya conocemos toda la revelación, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la salvación. Entonces, esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. También de parte de la identidad de Juan es que el nacimiento de Juan fue anunciado por el ángel Gabriel. Lo leemos que en Lucas 1 del 8 al 13, aconteció que ejerciendo Zacarías, el padre de Juan, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, o sea, las oraciones, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Recordemos que estaba terminando el periodo de los 400 años del silencio de Dios. 400 años, ¿cuántos son? Muchísimos, muchísimos. Muchas veces estamos esperando algo y se siente como 400 años, como por ejemplo en la fila para cruzar al otro lado. Son como 400 años que está uno esperando ahí, y si imagínense nada más una hora, se siente como 400, ahora imagínense 400 años esperando que Dios conteste. ¿Y cuántos ha parecido que Dios no habla? ¿Cuántos ha pasado tiempo donde se siente como que Dios no está hablando? O nada más me ha pasado a mí eso, de que estás orando y como que Dios no contesta. Y Dios contesta muchas veces es sí, muchas veces es no, y muchas veces es sigue orando. Eso generalmente me pasa a mí, sigue orando o sigue buscando. Entonces, Zacarías, que es el padre de Juan, era sacerdote y le tocaba ir y ministrar en el templo. Pero llevaban 400 años orando, 400 años teniendo los ritos del templo sin que Dios hablara. Pero ellos permanecían ahí. ¿Y cuántas veces no estamos desesperados porque estamos orando, porque hay una situación que está pasando y que Dios no ha hablado, Dios no ha liberado, y estamos nosotros a punto de aventar la toalla? Decimos, ¿ya para qué vengo los domingos? ¿Para aguantar a Hugo gritando cosas? ¿Para que me saquen el dinero? ¿Para que mejor ya empiece el fútbol americano? Me quedo aquí. De que me hable Dios allá, que me hable Dios aquí, pues si me puede hablar donde. Y empezamos a razonar las cosas y empezamos a soltar la disciplina espiritual que debemos de tener. No fue el caso con Zacarías. Él estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y muchas veces por eso no nos habla Dios, porque no estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Le tocaba a él estar ministrando en el templo y él pudo haber dicho, pues como Dios no ha hablado, me voy de cacería, me voy a pescar, me voy a ver el fútbol, me voy a ver esto. Al cabo no ha hablado en 400 años, se puede aguantar una semana más. Qué bueno que están todos aquí. ¿Cuántos vinieron el día de hoy? Levante su mano los que vinieron. Qué bueno. No es porque yo estoy compartiendo, pero están en el lugar correcto, porque aquí se predica la palabra de Dios. Si no hubieran venido, a lo mejor no escucharían la palabra de Dios y seguirían ahí. Dios no habla, no, es que no estamos en el lugar correcto. No estamos poniendo la atención correcta. Entonces, por fin, después de 400 años, Dios habló. Y es tremendo que a veces Dios nos habla y no nos dice lo que queremos escuchar. ¿Cuántos le ha pasado eso? Así de que, Señor, entonces dice, ay, te reprendo porque no ha de ser el Señor este. Y sí, te está diciendo, deja eso, ya no hagas eso. Ahora empieza a hacer esto, trata bien a tu esposo, trata bien a tu esposa. Ya me están empezando a reprender de aquí. Haz lo correcto. Y dice, no, dice el Señor que lo deje. No, ese es otro Señor que te está hablando. El Señor dice que trates bien a tu esposa, que trates bien a tu esposo, que busques hacer las cosas de acuerdo a las cosas del Señor. Y a veces decimos, pues que venga un ángel y me lo diga. Pues llegó un ángel con Zacarías y como quiera no le creyó. No le creyó
Y como no le creyó, le dijo el ángel, pues te vas a quedar mudo. Eso lo vamos a ver más al rato, hasta que se te quite lo incrédulo. Te llevamos 400 años esperando y luego llega y habla y ahora no te creo, no has de hacer eso. Entonces fue anunciado el nacimiento de Juan por medio del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el que daba los anuncios también y le dio el anuncio a María de que vendría el Señor Jesús a nacer por medio de ella. También es importante que el nombre de Juan hoy significa Dios da con gracia. Y cuando dice esto, es una expresión judía, Dios da con gracia, es Dios da liberalmente, Dios da abundantemente. ¿Y cuántos sabemos que Dios da abundantemente? A lo mejor no te da lo que tú quieres, pero te da lo que tú necesitas. Hay veces que necesitamos alimento y Dios nos da abundantemente alimento. Y hay veces que Dios nos da, ve que necesitamos madurar y Dios nos da problemas abundantes para que maduremos. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos en abundancia. Lo vemos también ese dicho, ese pase del nombre de Juan en Lucas 1, 59 al 64, donde dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: se llamará Juan, perdón. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque estaba sordomudo, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Alguien se llama Juan aquí? Levante su mano. ¡Wow! Todos maravíllense porque no es cierto. Todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Fíjense que eran una pareja, Zacarías y Elizabeth mayor. Ella era estéril, no habían tenido hijos. Y no solo les anuncia que va a tener hijos, sino que le da al hijo y aparte de todo le pone nombre. Le da el nombre. Y se maravillaron porque era evidente que no se habían puesto de acuerdo Elizabeth y Zacarías, porque él era sordomudo. Entonces cuando lo normal era que el primogénito llevaba el nombre del padre, le empezaron a llamar Zacarías y ella dijo: no, se llama Juan. Y dijo: pues está mal esto, vamos a hablar con el señor de la casa, a ver cómo le quiere poner. Escribió Juan. Entonces se dieron cuenta que algo los había puesto de acuerdo, que no era humano. También Juan el Bautista se puede decir que era primo o primo segundo del Señor Jesucristo. En Lucas 1:36 dice: y he aquí tu parienta, y la palabra griega parienta se refiere a prima. Elizabeth le está hablando a María. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces Juan y Jesús eran parientes cercanos y eso es importante de notar porque seguramente jugaban juntos por la cercanía de la casa. Si le estudian un poquito más Lucas se van a dar cuenta que vivían cerca y tenían relación, pero no se había demostrado quién era Jesús aún todavía, y por eso al final lo ve y dice: este es el Cordero de Dios. Ahora vamos a ver, ya vimos la identidad de Juan, ahora vamos a ver el ministerio de Juan. Desde la anunciación del nacimiento de Juan, tuvo muy marcado cuál sería su ministerio. Lucas 1:16 nos lo dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. En Lucas 1:16. Y en cierto sentido, y lo vamos a ver a través de esta enseñanza, los creyentes tenemos una similitud con el ministerio de Juan. Nosotros también estamos en la tierra para que muchos conozcan al Señor. También Juan es considerado por los teólogos como el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué se hace eso? Porque era un profeta, era un hombre de Dios que no predicaba a los gentiles, predicaba a los judíos, al pueblo de Israel. Y por eso los teólogos le llaman que es el último de los profetas, a la categoría de Isaías o de Elías. En Juan 1:17
leemos que dice, e irá, o sea, el Mesías, Juan, e irá delante de él, o sea, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es interesante que el ministerio de Juan lo dice tanto desde Isaías como ahora el Evangelio según San Juan, que principalmente o primeramente era volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué significa esto? Que los padres de familia se enfoquen en la crianza de los hijos, en levantar la familia. Y eso lo vemos hoy en día, que está muy atacada la familia. Hoy domingo, tristemente, en la mayor parte del mundo occidental, es el Día del Señor, pero el Día del Señor se usa para ver fútbol. Hoy empieza la temporada de fútbol americano, no es que me haya dado cuenta, pero así es. Hoy es el día en que hacemos N número de cantidad de cosas y aún las hacemos con los hijos, pero los alejamos de la enseñanza y de la relación con Dios. Entonces, si ustedes están aquí, hombres y mujeres también, dense una palmadita en la espalda y decir, bien, bien, haces bien en venir el día de hoy. Ya, tampoco no abusen ustedes. Entonces es para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, o sea, quitar la rebeldía. Juan vino para preparar a las familias para recibir al Señor, para quitar la rebeldía, para volverlos a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta ilustración es para las señoras. A ver, señoras, ¿se acuerdan la primera vez que tuvieron de recién casadas la visita más importante a su casa? ¿Cuál era la visita más importante a su casa? La suegra, varios dijeron ahí. ¿Se acuerdan la primera vez que llegó la suegra a la casa? Limpiaron abajo del perro, lo bañaron, el carro lo lavaron, trapearon, hicieron la comida perfecta, hasta al marido le dieron su chaineada, para que vean cómo están cuidando al querubín de la señora. Limpiaron completamente porque llegaba alguien muy importante. Ahora llegan y hay la señora esa, pero el primer día era preparar perfectamente bien. De la misma manera es con el Señor. Llega la persona más importante del universo a nuestros corazones y cómo lo está encontrando. Yo no quiero ser religioso y lo voy a decir esto porque me lo han dicho varias veces, ha habido varias quejas y lo voy a poner de esta manera, sin entrar en religiosidad ni nada de eso, no quítese toda religiosidad y no aplica para las personas que tienen poco de venir a la congregación, poco tiempo en el Señor, pero nos ha habido muchas quejas de personas que vienen como si fueran a un antro. Vestidos entalladísimos, minifaldas. Si es la primera vez que vienen, son bienvenidos. Pero si ya tienen más tiempecito, vienen a la congregación, vienen a donde hay personas con problemas y problemas matrimoniales, problemas de ojos. Una señora nos dijo que estaban en la alabanza, pues sí se veía que se había puesto mantequilla la señora para ponerse los pantalones, pero está ajustadita. Dice, pero cuando se sentó fue el problema. Porque estaban ellos atrás, se le tuve que poner un suéter encima para que tapar todo lo que se estaba exponiendo. Entonces no es para ser religioso ni traer una burka o una cosa, nada que ver con eso, pero sí saber a dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo. Igual los hombres traer lo mejor que se pueda, ¿no? Venimos a alabar al Señor y a escuchar de su palabra y venimos preparados a eso. Si usted me invita a su boda y yo llego así en pijamas o una cosa así, pues a lo mejor se va a ofender, ¿no? Ahora, si eso es lo único que tengo, pues ¿para qué me invita, no? Si ya sabe que soy pobre, pero si, oye, yo te he visto diferente por ahí, bueno, pues entonces estaría menospreciando el evento al cual me están invitando. Y no es hacia mí ni a los servidores, sino venimos a buscar al Señor. ¿Cuántos vienen a buscar al Señor? Eso, qué bueno que vinieron con la intención correcta. Ya se acabó el regaño. Ya me perdí por andar regañando. Ahí. Muy bien.
Ahora, Juan, otro ministerio es que Juan estaba consagrado al Señor. En Lucas 1:15, la segunda parte, vemos que dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Su dieta consistía en miel silvestre, o sea, de ir no al súper, sino al árbol y sacar ahí entre las abejas, sacar el pedazo de panal de miel, y saltamontes, langostas. No langosta de Rosarito, sino langosta de las que brincan por todo el... ¿Cuántos les abrió el apetito ahorita? Decir, ay, saliendo, voy a echar ahorita por el campo buscar saltamontes. Y Juan, pues así platicabas con él y le dice, oye, como que tienes una alita aquí todavía. Voy a tomar una foto para ver la cara que pone. Pues así era. Él estaba preocupado más por el Señor que por las cosas de este mundo. Y el ministerio de Juan era doble. Primeramente que nada era preparar corazones. Juan preparaba el corazón de los hombres para recibir al Mesías mediante el bautismo de arrepentimiento, que vamos a ver más adelante. Y preparar el corazón es quitar todo orgullo material o espiritual, y también quitar toda falta de valía, igual material o espiritual. ¿A qué se refiere esto? Decir, pues yo soy don Hugo Treviño, yo no necesito nada, yo tengo esto. Y eso es un orgullo que nos impide el tener una relación correcta con el Señor. Hace unos meses, casi más de un año, estaba en Caléxico comprando unas cosas y el muchacho que estaba subiendo las cosas al carro me empezó a predicar, pero predicar con Apocalipsis y que esto y que viene el cuarto jinete y todo, me empezó a dar, y te tendrías que arrepentir. Y dije, oye, ¿sabes qué? Estoy completamente de acuerdo contigo. Le dije, soy pastor. Y se me queda viendo así, pues tú más que nadie lo necesitas. Y bueno, Señor, lo recibo. Lo voy a recibir en humildad, porque todos lo necesitamos escuchar muy seguido eso. Doy gracias a Dios por la vida de ese hombre. Entonces, es bajar todo orgullo, decir yo no necesito, yo soy bien buenas personas, bien buena gente. Vamos a hablar con tu esposa, a ver qué tan buena gente eres, a ver. Ay. Entonces, es para preparar el corazón. En Isaías 42:4 nos lo explica perfectamente bien. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, aquí está refiriéndose a Juan, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad, en el desierto a nuestro Dios. Todo valle sea alzado. O sea, toda persona que diga, es que yo estoy, alguien ha escuchado, yo estoy muy lejos de la salvación de Dios, no, Dios no me ama, Dios me odia. Bueno, quítate eso. Ese valle tiene que ser levantado. Y bájese todo monte y collado. De lo contrario, no, yo estoy por encima de la salvación, yo estoy más allá del bien y del mal. Nada, es de bajar ese monte, ese collado, y lo torcido se enderece. Todos los negocios chuecos, todas las formas chuecas de hacer las cosas, los tenemos que enderezar, hacer lo correcto. Y lo áspero se allane, o sea, toda aspereza de carácter, todo efecto puercoespín en el carácter tiene que ser quitado. Preparar el camino al Señor. También el ministerio de Juan fue, dijimos que era doble, que era preparar corazones, pero también fue magnificar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, levantar a Jesús, magnificar a Jesús. Él es por lo que estamos aquí. No estamos aquí porque no teníamos nada mejor que hacer o porque vienen a escuchar unas palabras de motivación. Venimos por Jesucristo. Él es la razón por la que estamos aquí. Él es el que vamos a levantar, a exaltar. Por eso en las alabanzas siempre es estar magnificando a Jesús, hablando de lo que Él hizo por nosotros. No son cánticos bonitos nada más porque sean bonitos, sino es levantando y magnificando al Señor. Y más vale que nos acostumbremos, porque en el cielo eso es lo que vamos a hacer, alabar al Señor. ¿Cuántos vinieron la semana pasada que estuvimos en alabanza al Señor? Me dice Aurelio, estuvo muy bien. Digo, estuvo bien porque no es prepararnos para lo que va a suceder. Si usted lo disfrutó aquí, lo va a disfrutar muchísimo más en el cielo. Y si no lo disfrutó aquí, pues a lo mejor su vocación es otra.
Magnificó a Jesús. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Dice, yo no soy el importante. Yo no soy a lo que ustedes tienen que buscar. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ellos esperaban a Elías, el profeta Elías. Recordemos que Elías no murió, sino fue llevado en un carro de fuego. Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Es el segundo en Apocalipsis, los dos testigos, uno es Elías y el otro el profeta, y respondió, no le dijeron. Le dijeron, ¿quién pues quién eres tú? ¿Quién eres? O sea, le dijeron, pues ¿quién te crees que eres para estar haciendo estas cosas? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esa es una pregunta que nos van a hacer continuamente. ¿Quién eres tú para decirme a mí que está mal que tenga 2 esposas o que tenga este negocio ilícito, que haga o chismeo? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Y la respuesta es, nadie. Yo no soy el que lo hace, dice Juan. Dijo, yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan minimizó su persona, magnificó a Jesús y se minimizó a él. Continuó diciendo, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estaba hablando de que cuando en tiempos de Jesús, cuando el señor de la casa llegaba a la casa, traía unas sandalias muy parecidas a esa, pero imagínense, no había calle, no había banquetas, no había pavimento, no había nada, todo era tierra, lodo y demás cosas. Llegaba con los pies sucios y el esclavo más bajo, el más insignificante de la casa, tenía la tarea de llegar, quitarle los zapatos al señor de la casa y lavarle los pies. Eso no era más que para el más bajo de los esclavos. Y Juan estaba diciendo que él ni siquiera era digno de hacer esa tarea tan baja al Señor Jesucristo. ¿A quién estaba levantando él? ¿A Jesús o a sí mismo? Y así es como debemos de hacer nosotros también. Tenemos que magnificar a Jesús, decir, yo no soy importante, Jesús es el importante. Claro, no es decir, no te fijes en lo que yo hago, no, porque para justificarnos, no es, Él es el que hace las cosas en mí, yo no lo hago correctamente. Si fuera por mí, yo ya la hubiera regado, pero Jesús es el que me hace y me perfecciona y que me santifica. Ahora, ¿cuál es el significado del bautismo de Juan? Pues primeramente que nada, no era un bautismo de prosélitos. ¿Qué es eso? Los gentiles, cuando se convertían al judaísmo en aquella época, se bautizaban, pero ellos se bautizaban solos. Ellos se echaban solitos al agua y salían. ¿Y qué significaba? Que dejaban la vida de gentil, del paganismo, de todas las cosas que no eran judías, y ahora entraban a la familia del judaísmo. Pero nadie los inclinaba ni los levantaba, ellos solitos lo tenían que hacer. Y fue algo que llamó mucho la atención a los judíos, porque los que se estaban bautizando eran judíos. Los judíos no se bautizaban, los judíos nacían en la familia judaica, en la familia de Moisés, de Abraham, perdón. Entonces, cuando llegaron los fariseos, dijeron, ¿y por qué estás bautizando gente? Si estos son judíos. Porque no era un bautismo de proselitismo. Tampoco era un bautismo cristiano. Hay ciertas denominaciones que creen que Juan el Bautista empezó la iglesia, y no, Juan el Bautista otra vez fue hacia los israelitas, hacia los judíos. La iglesia fue comenzada por Jesucristo y empezó el día de Pentecostés. Porque el orden que el Señor Jesús mandó que le siguiéramos es creer en Él primeramente y después que nos bauticemos. Primeramente creo, lo recibo a Él, me alineo a Él, y como una muestra externa de lo que ya sucedió internamente, recibo el bautismo. Mateo 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, o sea, preparando, reconociendo los judíos que necesitaban de una salvación, de una intervención de Dios. Era una forma en la que los judíos se humillaban a sí mismos delante de Dios, reconocían que eran pecadores y que necesitaban desesperadamente la gracia de Dios para estar en paz con Él. Y fue muy significativo el hecho de que los religiosos de la época de Jesús, los fariseos, las personas religiosas, la mayoría no se bautizó por Juan, porque decían, yo ya soy religioso, yo ya soy pastor, digo, ya soy fariseo, yo ya no tengo que andar haciendo este tipo de cosas. Y la gente que fue más sensible fueron los que realmente recibieron. Ahora, ¿cuál era el mensaje? El mensaje de Juan básicamente son dos. Ahora sí me estoy refiriendo a Juan el evangelista. El mensaje del evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Le encanta que te tengo una noticia y es buena, sí es buena. Me encantan las buenas noticias. Pero nada más que este mensaje es de dos. Hay buenas noticias, pero hay malas noticias también. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? La mala empezando. Yo quiero la mala porque soy pesimista. Pues déjenme, se los voy a decir. La mala noticia es que todos los que estamos aquí y los que estamos afuera nacemos con un boleto de viaje de un solo sentido, sencillo, sin retorno al infierno. Todos nacemos con ese destino. No se enoje conmigo, está en la Biblia, eso no es mío. Todos nacemos con ese destino, el infierno. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que Jesús pagó el precio para cambiar ese boleto de infierno a cielo. Díganme si son buenas noticias o no. Ándele, ya está. Entonces, como que ya agarra sabor, ¿no? Alguien dice, oye, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Nada. Ya estás en la fila correcta. No tienes que andar buscando, ¿no? Ahí estás. No, pero no quiero ir. Ok, ven para acá. Vamos a leer la Biblia, a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el cambio? Ahora, ¿cuál era el mensaje de Juan? El mensaje de Juan era muy puntiagudo, Juan no tenía ni alas ni patitas en la lengua, era muy conciso. Para Juan, el mensaje era más importante que la presentación del mensajero. Muchas veces ahora hablo de los predicadores, ahora es autocrítica. Muchas veces nos decimos, vamos a vestirnos así de traje y de corbata para que vean que somos importantes, para que reciban el mensaje. Y no tiene nada que ver, mejor vamos a asegurarnos de que el mensaje es el correcto. Y nos bañamos y todo ese tipo de cosas, pero muchas veces ahora estamos enfatizando más al mensajero en vez del mensaje y a quien nos mandó. Y en la mañana que me estaba vistiendo, sí me bañé el día de hoy, Me estaba poniendo algo de loción y dije, ¿se habrá puesto loción alguna vez Juan el Bautista? ¿Alguien ha visto un camello? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ¿alguien ha visto un camello? ¿Alguien ha olido un camello? ¿No? ¿Alguien ha olido a un hombre en el desierto con traje de camello que no se ha bañado en semanas? Bueno, pues ese es Juan. Y tampoco Juan tenía muy claro lo que era el no herir sentimientos y le llamaba nido de víboras a la gente de los religiosos. Alguien le diría, oye, su asesor de publicidad le diría, oye, eso como que pudiera herir a la gente, mejor diles otro tipo de cosas, no los ofendas. No le importaba ofender a nadie, por eso le cortaron la cabeza. ¿Alguien ha ofendido el día de hoy? No van a cortar la cabeza también aquí. El mensaje de Juan se basaba en el arrepentimiento. La religiosidad de los fariseos llegaba a tal grado que invertían gran cantidad de tiempo separando el 10% de los granos de las ofrendas para cumplir así con el diezmo. En el tiempo de Jesús había mucha religión, mucha religión. La religión enfatiza lo externo y Juan fue a predicar lo interno.
¿Cuántos saben que podemos parecer cristianos y no serlo? ¿Cuánto creemos que podemos aparentar ser seguidores de Jesús? Porque hablamos lo que tenemos que decir, no hacemos lo que no debemos de hacer, pero dentro de nosotros no somos creyentes. Dentro de nosotros simplemente quiero quedar bien con esta gente y voy a hacer las cosas que tenga que hacer para quedar bien y para que me acepten en sus grupos los domingos. No, aquí todos son bienvenidos, no tienen que hacer nada. Pero sí tienen que escuchar este mensaje. Entonces, los fariseos, supongamos que les daban 10 kilos de semilla de comino. ¿Cuánto sería el diezmo de 10 kilos? 1 kilo. Pues uno normal diría, bueno, pues agarro 10 kilos, le quito 1 kilo y ya diezmo. No, ellos no hacían esto. Ellos contaban todas las semillitas de los 10 kilos, 798,324 semillas. Ahora sí, puedo empezar a contar el diezmo de ahí. 72,000 semillitas y empezaron. ¿Cuánto tiempo te llevaría? Pues todo el día. Entonces Jesús los reprendió por eso. En Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es no diezmar, sino decir, si te preocupa mucho no quedarte corto, pues dale el 11%, dale 1 kilo 100 y ya te quitas de problemas y sal y ayuda a los demás. Haz lo correcto. Y con hacer eso, los fariseos se hacían como que muy espirituales, muy religiosos. Y mira cómo yo cuento todo esto. Y para eso tenían innumerables tradiciones, innumerables ritos. Ahora también, algo que raya en lo terrible de la religiosidad, lo vemos en Mateo 12, 10 al 13, dice: y aquí había ahí uno que tenía seca la mano, o sea, estaba como encogido, como que estaba dañado de la mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día del reposo? O sea, tenía que descansar, no podía trabajarse en el día del reposo. Entonces le preguntan: ¿es lícito sanar a una persona en el día del reposo? Nada más que ellos no sabían que Jesús todo lo sabe y todo lo ve y todo lo conoce. Jesús sabía que ellos le cuidaba mucho de las ovejas y de sus ganados y todo eso. Y fíjense lo que le contesta el Señor. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Porque ella los había visto que lo hacían. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y el siguiente versículo, el 14, propusieron matarlo en ese momento a Jesús, porque había violado el día del reposo. La religiosidad nos va a llevar a perder la sensibilidad al dolor y a la necesidad ajena. También el mensaje era prepararse para recibir al Señor, preparación para recibir al Señor. En Mateo 3, 8 al 10 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los judíos tenían esta creencia que era transmitida a sus generaciones, extrabíblica completamente. No hay ni un ápice dentro de la Biblia donde pueda sustentarlo, pero ellos lo decían con mucha determinación, que el padre Abraham estaba a las puertas del infierno asegurándose que ningún judío entrara. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Abraham, el cielo ya estaba para ellos dispuesto. Nada más lejos de la verdad. Y desafortunadamente muchas ocasiones en nuestra vida moderna también sucede lo mismo. Pues como yo voy a amistad familiar
no en la segunda, la tercera, la cuarta, la primera. Yo ya me gané el cielo, ya aguanté a Hugo demasiado, ya diezmo el 3%, ya no digo tantas groserías, ya le bajé de 4 mujeres a 2 nada más. Yo ya me gané el cielo, yo ya estoy listo para entrar al cielo. Nada más lejos. La palabra de Dios dice que sean frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo vimos cuando Zaqueo, el chaparrito, se convirtió al Señor, que había saqueado literalmente a todos los de la cuadra. El fruto de arrepentimiento dijo: si a alguien le he robado, le restituiré, no lo robado, 4 veces lo disputado. Y dijo el Señor: he aquí la salvación ha entrado a esta casa este día. No nomás dijo: ay, ya, gracias Señor, te recibo. No, está bien, eso es bueno. Pero luego hacer los frutos de arrepentimiento. Y lo que dice es que si no hay de esto, va a haber hacha. ¿Cuántos quieren hacha? Los dormidos levantan la mano, ¿verdad? No los quiero asustar, los quiero aterrorizar con esto. ¿Por qué? Porque hay graves consecuencias. Juan habló de gravísimas consecuencias de no atender su advertencia. En Mateo 3:11 dice: yo, Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y en qué? Y fuego. Muchas veces cometemos el error de pensar que es el fuego del Espíritu. No, no es el fuego del Espíritu Santo. Es Espíritu Santo y fuego. Tú te puedes bautizar en el Espíritu Santo cuando recibes al Señor, eres lleno del Espíritu Santo, te recibes al Espíritu Santo dentro de ti, y si no lo haces, hay un lago de fuego esperando para bautizarte en la eternidad. ¿Cuántos están asustados? Bueno, los voy a aterrorizar ahora. Esto es el versículo 11. Vean lo que dice el 12. El siguiente. Su aventador, o sea, es el instrumento que usa para mover ¿cómo se llama? Los granos y las espigas. Su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, el área donde tiene los granos, y recogerá ¿qué? Los creyentes verdaderos. Recogerá su trigo en el granero, o sea, el cielo, y quemará la paja, fuego otra vez, en fuego que nunca se apagará. Este versículo 12 viene de la mano con el 11. Espíritu Santo los mete a su era, a su granero, y fuego para los que no son trigo verdadero. Uno de los mayores problemas que tenemos los predicadores es que no queremos hablar mucho del infierno. ¿Por qué? Porque van a pensar que los queremos asustar. Yo no los quiero asustar realmente, los quiero aterrorizar. Hay muchos predicadores que les gusta hablar acerca de que todo es bonito, todo es bello, todo va a estar bonito, y tú recibes al Señor y se te va a arreglar tu casa, la gotera, que espero que lo hayan arreglado porque mañana va a llover. Todo a tu perro va a regresar, tu trabajo te van a subir el sueldo, todo va a quedar bonito. Pero ese no es el principal mensaje. El principal mensaje es de que vas al infierno. Ese es lo mejor. Si tú ya no vas al infierno, todo lo demás es día soleado. Si tú no vas a ir al infierno, como decía un primo que era muy sarcástico, llegaba a Estados Unidos y le decían en las tiendas: ¿cómo está el día de hoy? Estaba durísima la guerra en Irak. Dice: como no vivo en Irak, está bien el día. Entonces cuando alguien me dice: ¿cómo va el día? Como no voy a ir al infierno, está precioso el día de hoy. Ahora, si no sabes a dónde vas, ahí sí te va a influenciar que si sube el dólar, que si baja el oro, que etc. Entonces, tenemos que hablar de las buenas noticias, pero también tenemos que hablar de las malas noticias. Y yo no quiero llegar a la presencia de Dios nada más hablando, nada más sabiendo que di las buenas noticias nada más. También tengo que dar el evangelio completo, que es las malas noticias, para que todo aquel que haya pasado por aquí y le haya gustado irse a donde está más calientito que Mexicali, digan: de perdido, Hugo me habló, ahí me dijeron, y no fui cabezón, y como quiera quise averiguarlo yo mismo,
y me fui para allá. En esta vida podemos discutir todo lo que querramos. Si hay cielo, no hay infierno, esto, el otro, o te mueres y te haces polvo cósmico o reencarnas, todo lo podemos sacar, todas las conjeturas que podamos querer hacer. El único problema es que cuando muramos, y todos vamos a morir, no es amenaza, es simplemente lo que va a suceder. En el instante siguiente, el milisegundo, en el nanosegundo siguiente, ahí vamos a comprobar la verdad. Si creímos en el Señor y que Él tenía un reino celestial, vamos a entrar en Él. Y si no creímos y vamos a confirmar, vivimos pensando que no había infierno y nos encontramos ahí, lo vamos a confirmar también. Nada más que ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber absolutamente nada que hacer. Entonces, no los quiero asustar otra vez. Quiero que salgan aterrorizados de aquí, por su propio bien. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Juan para nosotros? Actualmente en nuestras sociedades el nombre de Jesús es mencionado continuamente. Desafortunadamente no hay película que en inglés no lo mencionen de una manera deshonrosa. Muy conocido, pero muy mencionado, pero Jesucristo es poco conocido. Muy poco conocido. No conocen el nombre, pero no conocen a la persona. Así que el mensaje de Juan el Bautista, al igual que en el tiempo de Jesús, sigue vigente en el siglo XXI. Y su mensaje es: prepara el camino del Señor, endereza tus sendas, endereza sus sendas. Todo lo que hacemos aquí en Amistad Familiar es prepararme y prepararnos para la junta más importante que todo ser humano va a tener. Y esa es la junta cuando va a estar frente al Creador, frente a Dios, y entregar cuentas de su vida. Cuentas claras. Yo siempre he dicho que nadie se va a ir pataleando al infierno. Todos van a ir, que les toque ir para allá, sabiendo que el juicio es justo y que es merecido el castigo por haber desechado a Jesucristo. Tan fácil y tan sencillo. Entonces, todo lo que hacemos aquí es prepararnos para esa junta tan importante, esa audiencia tan importante que vamos a tener en el trono celestial y que podamos entregar cuentas correctas delante del Señor. ¿Y cómo nos preparamos para recibir al Señor? Para recibir a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que entender ciertas verdades. Uno, que Jesús es Dios y juez. Es tu amigo, es buena onda, todo lo que tú quieres, pero es Dios y es juez. Y como tal hay que temerle. Tú vas a un juzgado y ves a un juez, sí señor, no señor, y te portas de una manera correcta. De lo mismo es con el Señor Jesús. En Juan 5, 22 y 24 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? A San Pedro, al pastor, al Hijo, a Cristo. El que nos va a juzgar es Cristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestra vida eterna está en peligro. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo tengo esta máxima: el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Qué es esto? ¿Cuántos han nacido aquí el día de hoy? ¿Cuántos nacieron alguna vez? Los que no nacieron están en el limbo. ¿Dónde? Todos nacimos físicamente. Pero si nada más nos limitamos a nacer físicamente, vamos a morir físicamente otra vez y muerte espiritual. Pero si nacemos físicamente y luego nacemos espiritualmente, vamos a probar la muerte física, pero de ahí a la vida eterna. Y Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No sé si sean las puertas del cielo, pero
Algunos vamos a llegar y va a estar abriéndose. ¿Cuántos quieren llegar y que se esté abriendo las puertas del cielo? Los que no levanten la mano van a estarlas viendo cerrándose. ¿Verdad? No, no es cierto. Otra verdad, que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Ni que te vayas diezmando el 100%, ni que vengas todos los domingos, ni que vengas todos los viernes de nada. Que te vayas de rodillas a San Diego, que te metas al río amarillo, verde, naranja, vas a seguir mojado nada más. Nada te puede salvar que tú puedas hacerlo. Todo lo que podemos recibir es de parte de Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Solamente por medio de Jesús es que podamos ser salvos. Y que Dios nos ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos perdidos, pero Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree, que deposite su confianza en Él, no tenga que perderse en la eternidad, sino que podamos tener vida eterna con Él. Y a partir de tener a Jesús en nuestro corazón, debe de haber un cambio en nuestra vida. En Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es del viejo hombre, no del esposo, señoras, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si eres creyente, si dices que Jesús está en ti, que tú eres cristiano, se te tiene que notar. En lo que haces, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo tratas a los demás, se tiene que notar. Dicen por ahí, si huele a pato, se oye como pato, camina como pato, ¿qué es? Es un cristiano haciéndose pato. O eres cristiano o eres pato, tan fácil y tan sencillo. O eres un cristiano patito. Como conclusión, Juan el Bautista es como pocas personas en la Biblia, completamente entregados a llevar a cabo la tarea que le fue encomendada por Dios. Y nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista, entregado en lo que el Señor nos ha puesto. Y el ministerio de Juan el Bautista se centra en romper la religiosidad con el pecado y con la ignorancia de Dios en las personas, para que verdaderamente podamos conocer al Hijo de Dios, Jesucristo. Y la vida y mensaje de Juan el Bautista sigue siendo vigentes para nosotros hoy en día. Los creyentes debemos de copiar la valentía con la cual Juan transmitió todo el mensaje de Dios a su generación, todo el mensaje. Aunque le dijeran religioso, loco, lo que sea, no le importó, él compartió todo el mensaje. Y la humanidad deberá decidir creer en el mensaje de Dios o arriesgar su vida eterna asumiendo completa responsabilidad y consecuencia de su decisión. Yo en esta tarde quiero ofrecer esta decisión: creer en el mensaje de Dios de salvación, y mi deseo es que todos los que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador lo reciban, pero esa es decisión de ustedes, no es mía. Yo lo único que hago es una voz en el desierto que proclama la salvación del Señor, y cada quien tendrá que tomar su decisión. Pero yo no quiero que se vayan de aquí sin tener esa oportunidad de entregar su vida al Señor, porque no sabemos cuándo vamos a tener esa junta, esa audiencia con el Dios del universo. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, yo voy a hacer una oración, y si has creído en todo lo que la Biblia, la Biblia ha hablado, yo te invito a que repitas conmigo esta oración, que si lo haces con conocimiento y lo haces con sinceridad, Dios lo toma como válido y empieza a haber un cambio en tu vida. Entra el Señor a vivir en ti y has pasado de muerte a vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en este día yo me he dado cuenta que soy pecador, y por ser pecador merezco la condenación eterna. No he hecho
un arrepentimiento verdadero. Pero en este día yo vengo delante de ti pidiendo perdón por mis pecados, arrepintiéndome de corazón y clamando por tu misericordia. Abro mi corazón y pido que tu Hijo Jesús entre en mí, viva en mí y viva a través de mí. Yo recibo ese regalo de vida eterna que tú hiciste posible al entregar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Transfórmame, te doy las riendas de mi vida. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levanta tu mano nada más para saludarte. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendiciones allá atrás también. Pues dice la palabra de Dios que han pasado de muerte a vida eterna. No entrar en una religión, entrar en una relación con Dios, basado en su palabra. Vamos a darle una bienvenida a estas personas, al Señor. Y a los que levantaron su mano, a todos los que levantaron su mano, y aunque hayas hecho la oración, pero no levantaste tu mano, quisiéramos que pasaras al fondo del salón. Ahí está don Arturo levantando su mano. Él los va a llevar 15 pasos a la cafetería, donde queremos hablarle más acerca de este Cristo precioso al quien nosotros hemos entregado nuestra vida, y les van a dar un Nuevo Testamento para que empiecen a leer acerca de Él y puedan recibir todas las bendiciones de Dios que tiene preparadas para ustedes. Pasen al fondo del salón, porque los que nos quedamos aquí, nos quedamos con alegría, con agradecimiento y con gozo, entregando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dando un poquito, bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, algo interesante que deberíamos notar es que, el pueblo de Israel había estado acostumbrado a tener una relación muy cercana con Dios a través de los profetas. Dios le hablaba directamente al pueblo de Israel a través de profetas. No hacía caso el pueblo de Israel, pero le hablaba y tenía una relación muy estrecha. Pero habían pasado 400 años desde que Dios había hablado por última vez. Esa es esa parte que se le llama los 400 años del silencio de parte de Dios, ya que Dios decidió callar en ese tiempo. Pero en este pasaje del Evangelio según San Juan vemos cómo Dios vuelve a establecer el diálogo con Israel mediante la aparición de un hombre muy importante en el plan de Dios para la salvación de los hombres. Muy buenas tardes, desde hace 3 minutos. Bueno, pues estamos en la serie de el Evangelio según San Juan. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 1, versículos 19 al 34. Y me voy a permitir leerlo, no lo tenemos en la pantalla, pero si tiene su Biblia, la puede abrir ahí en el capítulo 1, versículo 19. Si no, pues puede robársele la Biblia de alguien que esté alrededor de usted. Es para que se despierten, pues. Dice capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, que es el padre de Juan, era sacerdote y le tocaba ir y ministrar en el templo. Pero llevaban 400 años orando, 400 años teniendo los ritos del templo sin que Dios hablara. Pero ellos permanecían ahí. ¿Y cuántas veces no estamos desesperados porque estamos orando, porque hay una situación que está pasando y que Dios no ha hablado, Dios no ha liberado, y estamos nosotros a punto de aventar la toalla? Decimos: ¿ya para qué vengo los domingos? ¿Para aguantar a Hugo gritando cosas? ¿Para que me saquen el dinero? ¿Para que mejor ya empiece el fútbol americano? Me quedo aquí. De que me hable Dios allá, que me hable Dios aquí, pues si me puede hablar donde. Y empezamos a razonar las cosas y empezamos a soltar la disciplina espiritual que debemos de tener. No fue el caso con Zacarías. Él estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y muchas veces por eso no nos habla Dios, porque no estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Le tocaba a él estar ministrando en el templo y él pudo haber dicho: pues como Dios no ha hablado, me voy de cacería, me voy a pescar, me voy a ver el fútbol, me voy a ver esto. Al cabo no ha hablado en 400 años, se puede aguantar una semana más. Qué bueno que están todos aquí. ¿Cuántos vinieron el día de hoy? Levanten su mano los que vinieron. Qué bueno. No es porque yo estoy compartiendo, pero están en el lugar correcto, porque aquí se predica la palabra de Dios. Si no hubieran venido, a lo mejor no escucharían la palabra de Dios y seguirían ahí: Dios no habla. No, es que no estamos en el lugar correcto. No estamos poniendo la atención. En Lucas 1, del 8 al 13, aconteció que ejerciendo Zacarías, el padre de Juan, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, o sea, las oraciones, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Recordemos que estaba terminando el periodo de los 400 años del silencio de Dios. 400 años, ¿cuántos son? Muchísimos, muchísimos. Muchas veces estamos esperando algo y se siente como 400 años, como por ejemplo en la fila para cruzar al otro lado. Son como 400 años que está uno esperando ahí, y si imagínense nada más una hora, se sienten como 400, ahora imagínense 400 años esperando que Dios conteste. ¿Y cuántos ha parecido que Dios no habla? ¿Cuántos ha pasado tiempo donde se siente como que Dios no está hablando? O nada más me ha pasado a mí eso, de que estás orando y como que Dios no contesta. Y Dios contesta muchas veces es sí, muchas veces es no, y muchas veces es sigue orando. Eso generalmente me pasa a mí: sigue orando o sigue buscando. Entonces Zacarías, este hombre es Juan el Bautista. Y nada más para no equivocarnos, estamos leyendo el Evangelio según San Juan. Es Juan el Evangelista, y del que vamos a hablar hoy es Juan el Bautista. Son dos personas diferentes para no confundirnos después. Y vamos a ver 4 puntos importantes acerca de Juan el Bautista que son relevantes para entender el plan salvador de Dios para la humanidad. Primeramente que nada, vamos a ver la identidad de Juan.
Ya que Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el mayor de los hombres que habían nacido, vale la pena que investiguemos y veamos quién era este hombre. Primero que nada, tuvo un lugar de preeminencia en la historia profética de Israel. En Mateo 11:11 nos dice que de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto lo dijo Jesús mismo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, de los hombres profetas, de los profetas israelitas que se había levantado, era el mayor Juan. Pero el que está en el reino, ¿cuántos están en el reino del Señor hoy? Como 5 o 6. Bueno, esos son mayor aún que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya conocemos toda la revelación, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la salvación. Entonces, eso es importante porque lo vamos a ver más adelante. También de parte de la identidad de Juan es que el nacimiento de Juan fue anunciado por el ángel Gabriel. Lo leemos que